Ok, voy a compartir pantalla. Ok, estamos viendo el modelo de enseñanza de entrenamiento directo. Este modelo ya habíamos visto el modelo de entrenamiento asertivo y ahorita es el modelo de entrenamiento directo. Es un modelo centrado en el docente. ¿Por qué digo centrado en el docente? Porque el docente es el que tiene que guiar, el docente es el que debe de poner las actividades. A pesar de que el alumno es totalmente activo, el docente es el que lleva el mando, ¿sale? Utiliza la explicación y la modelización, o sea, ¿qué quiere decir? Que el docente tiene que modelar o tiene que colocar ejemplos para que los alumnos pues los ejecuten o los lleven a cabo. Enseña conceptos y habilidades combinando la práctica y la retroalimentación. Esa parte ya no la habían mencionado las compañeras. Entonces, a través de la práctica van a ir adquiriendo esas habilidades, o sea, esas capacidades para poder ejecutar algo. Se toma en cuenta la retroalimentación porque esta va a servir para corregir errores o para fomentar cierta práctica. El esquema básico es el de dar instrucciones. Entonces, el docente tiene que dar las instrucciones correspondientes para que los alumnos lo lleven a cabo. Por eso ven que una de las características es que el alumno podía ser activo o pasivo, siendo mayormente activo. En este modelo, el docente desempeña un rol en la estructuración del contenido. Pues sí, porque el docente es el que, como va a colocar las actividades, él va a diseñar a partir de los contenidos que hay que cubrir en una asignatura, va a diseñar las secuencias didácticas, o sea, cómo se van a abarcar esos contenidos en la explicación y en el uso de ejemplos para incrementar la comprensión por parte del alumnado. Sin embargo, el que esté centrado en el docente implica que los estudiantes pues sean pasivos en cierta medida y algunas veces, ¿sale? Porque en otras veces el alumno tiene que ser totalmente activo porque a través de la práctica pues es como va a desarrollar diríamos, ese conocimiento. ¿Cuáles son los objetivos del modelo? Bueno, uno, respuestas inmediatas al estímulo, que quiere decir que conforme se le indica que haga las actividades, el alumno va a responder inmediatamente eh, a ese estímulo y ese estímulo pues es la indicación o la orden que se le está dando para la adquisición de cierta capacidad. Otro objetivo es que se persigue la uniformidad. Uniformidad con respecto a realizar las actividades de manera grupal. Recuerden que nosotros tenemos o existen grupos heterogéneos. En estos grupos heterogéneos existe el problema de que, bueno, pues el aprendizaje es diferente. ¿Y por qué? Pues porque cada quien tiene su estilo de aprendizaje. Y entonces, con base en ello, ¿qué es lo que se trata en este modelo? De uniformizar ese aprendizaje. Otro objetivo es la ejecución sincronizada. Se persigue que los alumnos de manera sincronizada lleven a cabo el conjunto de actividades. Y entonces, de esta manera, pues bueno, van a estar adquiriendo esas capacidades para después tener una uniformidad. ¿Qué quiere decir con la ejecución sincronizada? Se hacen muchos ejercicios en donde trabajan en equipo o trabajan en grupos
y estos a la par deben de llevar el mismo nivel de conocimiento y el mismo nivel de adquisición en el ejercicio. Entonces, en esa medida, pues se trata de que sea una ejecución sincronizada. Hay una afinidad a un modelo predeterminado. ¿Por qué hay una afinidad? Pues porque a partir de la secuencia didáctica se va a colocar cuál va a ser diríamos, la meta, y esa meta pues ya está predeterminada. ¿En dónde? Pues ahí en la secuencia didáctica que hace el docente. Otro objetivo es la réplica de un modelo. ¿Por qué la réplica de un modelo? Porque se persigue que a través de la práctica el alumno sea capaz de replicar los ejercicios o de replicar lo que se le está indicando o se le está enseñando. Precisión en la respuesta, o sea, que adquiera la competencia. Esa competencia, acuérdense pues que es una habilidad. Y también pues la eficiencia del tiempo útil. ¿Qué quiere decir eso de la eficiencia del tiempo útil? Pues que realmente ocupe su tiempo o que realmente sea eficiente en el uso de él. O sea, que no exista una pérdida, porque si existiese una pérdida del tiempo, bueno, no se lograrían o no se alcanzarían las capacidades y por lo tanto pues no se desarrollarían esas habilidades. Con respecto a los roles, bueno, dice, total toma de decisiones del profesor con la ejecución y respuesta a cada una de ellas por parte del alumno. Entonces, el docente es el que va a tomar la decisión. O sea, él es el que va a diseñar la secuencia didáctica, o sea, cómo se va a llevar a cabo la clase y se espera, pues obviamente, la respuesta por parte del alumno. Hay un propósito del mando directo y este es la respuesta inmediata. O sea, ya cuando el docente colocó la secuencia didáctica y explicó qué es lo que se debe de hacer, pues se espera que el alumno o el discente lleguen a la adquisición. Voy a... Ay, déjenme otra vez. Ja, 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 se trabó. Espérenme. Ahí va. Entonces íbamos en la explicación de los roles en este modelo. Entonces aquí, a partir de la secuencia didáctica que va a diseñar el docente, se espera que se obtenga una respuesta inmediata por parte del alumno. O sea, ¿para qué? Para que el alumno desarrolle esas actividades o ese conjunto de tareas que se le están asignando. Con esto, pues, ¿qué se persigue? Pues de que exista, ay, que se está trabando. Bueno, que se alcance los objetivos y de esta manera, al alcanzarse los objetivos, va a ser a través de una reproducción del modelo. Por eso, ve que en las diapositivas anteriores les decía yo, ¿qué es lo que se espera? Bueno, que el alumno reproduzca ese modelo para que pueda adquirir las competencias necesarias y desarrollar esas habilidades. Por eso, en esa parte, ahí el discente, o sea, el alumno, el estudiante, va a ser activo, porque tiene que ejecutar lo que el docente le indica. Si no existe, o sea, si el alumno no está o no es activo, pues no va a ejecutar lo que le está indicando el docente y por lo tanto, pues no va a existir ese aprendizaje. ¿Cómo se hace la transmisión de los contenidos o cómo se llevó a cabo esto?
Uno, dice, el profesor demuestra la tarea. Sí, porque diseña la secuencia didáctica. Y ahí en la secuencia didáctica, el maestro tiene que poner un ejemplo, ¿ok? Y de esta manera, él establece el modelo de ejecución, o sea, cómo lo tiene que hacer el discente. Dice, la demostración puede realizarse mediante una película, fotografías, con la ejecución del alumno o la propia ejecución del profesor. Entonces, coloca este ejemplo. Y ya que coloca este ejemplo, el profesor explica los detalles necesarios para la comprensión de la tarea y se necesitarán diferentes ratios, o sea, tiempo de demostración y explicación según las tareas, o sea, va a tener diferentes lapsos en donde se va a explicar la actividad. ¿Para qué? Pues para que posteriormente el alumno pueda llevarla a cabo. Ya cuando la lleva a cabo, pues se vuelve un sujeto activo y tiene que practicarla, o sea, tiene que modelarla y a partir de esa práctica, pues va a adquirir entonces la habilidad, ¿sale? ¿Cómo se da la explicación de esos procedimientos logísticos? Bueno, pues el profesor establece las señales preparatorias y de mando, o sea, el docente es el que dice qué es lo que se tiene que hacer. Pueden variar según los distintos aspectos del contenido y se pueden identificar otros procedimientos pues según el contenido, ¿ok? Ojo, observen lo que está abajo en las llaves. Dice, tanto el profesor como los alumnos ya están preparados para iniciar la actividad. Los alumnos actúan según las señales de mando. O sea, eso de las señales de mando es según lo que les indique el docente y las técnicas reguladas por el profesor. Entonces el docente ya ejemplificó, ya puso un modelaje, ya puso una muestra y a partir de eso, bueno, los alumnos ya cuando se les indique pueden empezar a hacer la actividad, o sea, van a hacer una simulación. ¿Cómo se da esa secuencia de enseñanza? Pues son 3 puntos importantes. La primera, que es la explicación y la demostración, la segunda, la ejecución, y por último, hay que evaluar, pues obviamente para ver los aciertos o para corregir y que el discente o el alumno, obviamente, pues haga una modificación. Entonces, en la primera parte, dice exposición o comentario destacando los aspectos más importantes. Entonces aquí el docente pues va a explicar qué es lo que se tiene que hacer, va a demostrar cómo se tiene que llevar a cabo la actividad. En el segundo punto, la ejecución. Esta aquí la coloqué en 2 puntos. En primero, pues en forma de ensayo. En forma de ensayo, pues porque a la primera no les va a salir exactamente. Y entonces ya en una segunda ejecución, bueno, posiblemente ya se obtenga el resultado deseado. Entonces, por eso en la primera es de ensayo, si existe algún error, bueno, lo vuelvo a repetir y de modo tal hasta que adquiera esa competencia. Por último, la evaluación, y esta es para prevenir o para corregir posibles errores que se hayan presentado, ¿sale? Si no existe tal error, bueno, pues se presenta como tal el ejercicio. En este modelo de enseñanza directa, o sea, modelo de entrenamiento directo, se compromete activamente, acá, se compromete activamente al alumno mediante el uso de las preguntas, los ejemplos, la práctica y la retroalimentación que proporcione el docente. Por eso les decía, el docente es el que lleva a cabo todo el proceso. O sea, él es el que tiene que diseñar la secuencia didáctica, tiene que decirle a los alumnos qué es lo que deben realizar, cómo lo deben de realizar, les tiene que mostrar cómo va a hacer las actividades, ¿sale? Este modelo se basa pues en 4 etapas y estas etapas son consecutivas. Y entonces está uno que es la introducción,
2, la presentación o la demostración. 3, una práctica guiada. Y 4, una práctica independiente o autónoma. ¿Sale? Entonces, en este esquemita, fíjense, tenemos la implementación del modelo y lleva esos 4 pasos o 4 fases. ¿A qué se refiere cada una de estas fases? Vamos a ver. Entonces, en la introducción, dejen admitir a su compañera. Ya está. En la introducción dice, ¿qué vamos a aprender o qué es lo que el alumno va a aprender? Entonces, el docente debe de situar al alumno o el discente en el tema. Le debe de dar una visión general. Debe de decir cuáles son las metas, o sea, a dónde se quiere llegar y dar un breve resumen del aprendizaje a lograr y cómo se va a desarrollar ese proceso. El docente es importante que motive al alumno. ¿Por qué? Porque debe de incentivarlo con respecto al aprendizaje y la necesidad de lo que va a aprender. Entonces, de esta manera, bueno, vamos en la primera fase o primera etapa del modelo. Me salí porque acabo de dar acceso. Ah, Ok, la segunda es la presentación o la demostración. O sea, el alumno tiene que observar cómo se hace la actividad. Entonces, el nuevo aprendizaje debe presentarse con pasos claros y lógicos. Se debe conceptualizar para que tenga sentido para los estudiantes. O sea, los estudiantes le tienen que tomar un valor a ese conocimiento que están adquiriendo. Se utilizan demostraciones y modelos para apoyar la presentación y lograr que el aprendizaje tenga significado para el alumno. O sea, hacerlo nosotros, explicando paso a paso, hacer énfasis en los aspectos que pueden ofrecer más dificultad, dar consejos de cómo podría llevarse a cabo la actividad o cómo podría adquirirse, desarrollar ese ejercicio para adquirir la competencia. ¿Sale? Entonces, en este momento, el discente está observando. Después, la práctica guiada. Dice, ahora tú, bajo mi supervisión. El estudiante prueba el contenido, supervisado por el docente que ofrece los andamiajes necesarios y lleva a cabo el feedback para asegurar el éxito. ¿Qué son los andamiajes? Bueno, pues los conocimientos básicos o los conocimientos basales. Y lleva a cabo el feedback, que es la retroalimentación. Y con esto, pues va a asegurar la adquisición de ese conocimiento o se va a asegurar el éxito de lo que tenía planeado y que se va a convertir en una meta. Debe haber un alto nivel de interacción docente-alumno, sí, porque el docente es el que continuamente tiene que estarle indicando, tiene que estarle diciendo cómo tiene que hacer la actividad, cómo tiene que hacer el ejercicio, ¿ok? Clarificar dudas y verificar la adquisición del aprendizaje. Bueno, el docente, si existiera alguna duda, pues debe de resolver esas dudas y debe de verificar que realmente se ha adquirido el aprendizaje. Aquí llega a un momento en que el alumno está ensayando esa ejecución, pero en la parte de ensayo. Está intentando, está viendo a ver si le sale la actividad que se está proponiendo. La práctica autónoma o independiente, pues es cuando el alumno practica la nueva habilidad o aplica el concepto por sí mismo. Entonces el docente ya observa y ve que el alumno haga por sí mismo la actividad. El docente supervisa el progreso y ofrece ayuda.
si fuera necesario, si no, bueno, totalmente ya el alumno es el que va a llevar a cabo la actividad sin mayor problema. En caso de observar dificultades, habrá que identificar si son pocos los alumnos o si es la mayoría del grupo. Si son pocos, bueno, trabajar con estos alumnos para superar la dificultad, pero si es la mayoría del grupo, afrontar las dificultades de otra forma hasta superarlas. O sea, buscar una forma alterna de llevar a cabo ese aprendizaje para que los alumnos puedan adquirirlo, ¿sale? De modo tal que se pueda lograr el objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Pues la práctica autónoma o la práctica independiente por parte del alumno, porque eso es lo que le va a llevar a conseguir realmente ese conocimiento. ¿Cuándo se aplica este modelo? Uno, pues para enseñar procedimientos desde la aplicación de algoritmos hasta la utilización de aparatos e instrumentos. O sea, se puede ocupar en matemáticas, por ejemplo, para la adquisición o el uso de algunas fórmulas. Entonces ahí lo podemos ocupar en física, en las áreas exactas, pero también puede ocuparse en el área de ciencias naturales, por ejemplo, porque ahí pueden ver la demostración de algunos experimentos y de esta manera, bueno, van a hacer la reproducción. En estos aprendizajes es preciso que el alumno conozca los pasos correctos a la hora de realizar un determinado proceso y a la vez evitar tanto las consecuencias negativas de un mal uso de aparatos como el derroche de tiempo que podría suponer el que el alumno tuviera que adivinar cómo se hace. Entonces, por eso el profesor debe de ser muy exacto y debe de tener esa capacidad de poder ver si es que el alumno ya está capacitado para hacerlo por sí mismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si se está haciendo una práctica de laboratorio en el área de ciencias naturales, química o física, hay algunos materiales que son costosos y por lo tanto, pues estaría haciendo desperdicio de ese reactivo si el alumno no ha entendido qué es lo que tiene que hacer. U otra, si el alumno no le ha quedado claro eh, cuál es el resultado al que va a llegar, pues igual, así como que no sabe qué hacer, no sabe por dónde empezar, no puede llevar a cabo la actividad. ¿Por qué? Pues porque todavía no ha entendido, no ha comprendido. ¿Qué características tiene este modelo? Bueno, uno, el contenido es fijo y representa una sola norma. El contenido se aprende por memoria inmediata y por repetición. ¿Por qué por memoria inmediata? Porque en cuanto el docente le está mostrando al alumno cómo tiene que hacer la actividad, el alumno tiene que repetirlo. Entonces, inmediatamente le debe de quedar en su memoria ese conocimiento o lo que tiene que hacer para poder repetirlo. Si no, si el alumno no sabe seguir indicaciones, pues obviamente aquí puede ser un problema. Puede ser un problema porque no lo va a poder repetir. El contenido puede dividirse en partes, repitiendo el procedimiento de estímulo-respuesta, o sea, puede colocarse en fases lo que tiene que realizar. ¿Para qué? Para que el alumno pueda tener una adquisición más rápida de este conocimiento. Y entonces así por partes o por fases va adquiriendo ese conocimiento hasta llegar pues a la meta. ¿El profesor es el experto que selecciona los contenidos y las tareas? Sí, ya lo había yo indicado, ya les había yo dicho que el maestro es el que va a diseñar la secuencia didáctica. Ese docente es el que va a ver eh, qué es lo que tiene que aprender el alumno y cómo lo tiene que aprender. Cuanto más rápida sea la capacidad de reproducción, más fácil será que el alumno pase a otros contenidos. Sí, si el alumno no ha sido capaz
de reproducir ese conocimiento, no ha sido capaz de demostrar que realmente ya adquirió esa habilidad, no se va a poder pasar a otro contenido, ¿ok? Entonces, si el alumno ya adquiere ese contenido o ese conocimiento, puede entonces abordarse otro contenido. No se tiene en cuenta las diferencias individuales, se busca la reproducción del contenido seleccionado. ¿Ok? Observen este punto y dice, no se toman en cuenta las diferencias individuales. ¿Por qué? Pues porque trata de homogeneizar los grupos, trata de que exista una, diríamos, una similitud entre las capacidades de todos los alumnos. Por eso quiere que exista esa uniformidad. A través de la práctica continuada se uniformiza la ejecución del grupo, era lo que les mencionaba. El alumno experimenta rápidos progresos, sí, porque conforme está llevando a cabo la actividad, este alumno pues está viendo si realmente va adquiriendo el conocimiento y eso pues se representa en su progreso. El objetivo final consiste en la eliminación de desviaciones individuales de ejecución con respecto al modelo. Pues sí, pues porque cada vez se va haciendo más homogéneo esa, esa actividad. ¿Qué quiere decir? Pues que todos a la par están adquiriendo el conocimiento y están llevando a cabo la actividad. Los canales de desarrollo. ¿Qué se desarrolla? Bueno, hay dos principales, que es con respecto a la libertad y con respecto a la participación en grupo. Con la libertad, el canal físico, pues mínima independencia. Con respecto al canal social, igual mínima independencia. El canal emocional igual y el canal cognitivo depende máximo o mínimo. ¿A qué se refiere eso de que depende en un máximo o un mínimo? Porque el alumno a lo mejor nada más repite, pero repite en ese momento, pero no, a lo mejor no es un aprendizaje a largo plazo. Esa es una desventaja, porque se ve aquí la adquisición a un corto plazo, porque tiene que ser rápido ejecutado, pero posiblemente a largo plazo se vea que realmente fue algo efímero, ¿ok? La participación en grupo con respecto a todos los canales, pues existe una máxima intervención y un máximo desarrollo. Ejemplo, fíjense. Aquí supongamos que estamos en la clase de biología en primero de secundaria y quieren aprender o el docente quiere enseñarles a usar el microscopio. Entonces, aprendiendo a utilizar el microscopio, el docente tiene que diseñar la secuencia didáctica. Entonces, el docente comienza por explicar en qué va a consistir la clase, o sea, da una introducción y la utilidad del microscopio, que nos permite ver qué vamos a aprender. Entonces, el docente en su secuencia didáctica debe de colocar que va a empezar a explicar primero cuáles van a ser los puntos de la clase y en segundo, para qué sirve ese microscopio. ¿Ok? Posteriormente, el docente va a presentar el aparato, o sea, el microscopio como tal, y un dibujo con los nombres o los componentes del microscopio. Y entonces ahí ya va a tener un organizador previo expositivo. A través de la imagen le va a mostrar cada uno de las partes del microscopio. O sea, le va a decir, a ver, mira, esta es la platina, este es el revólver, estos son los objetivos, aquí se coloca la muestra, esta es la lámpara, este es el pie o la base, este es el brazo, etcétera. Y entonces ya le va mostrando cuáles son los componentes del microscopio, explicando el funcionamiento de cada una de las partes de ello y entonces hace la demostración. Por ejemplo, le va a decir, bueno, aquí en la platina nosotros vamos a colocar la muestra. Para eso necesitamos un portaobjetos y un cubreobjetos.
Y entonces debe de tener un portaobjetos y un cubreobjetos para que le muestre al alumno. Dice ahora, bueno, se coloca el portaobjetos, se enseña encima el cubreobjetos, se coloca la muestra, encima el otro cubreobjetos, luego el portaobjetos y esto se va a colocar aquí en la platina y se va a presionar con estas pinzas. Entonces le tiene que ir, el docente tiene que ir haciéndolo y a la vez que lo va haciendo, pues le va demostrando al alumno cómo se coloca la muestra. Ya después, bueno, entonces se va a regular el objetivo y entonces aquí en el revólver hay que moverle para ver qué tanto aumento queremos. 10x, 20x, 100x, y ya le explica, ¿no? El objetivo de 10 es que se aumenta 10 veces, 50 se aumenta 50 veces. Entonces, dependiendo, ¿no? Dice, y acá nosotros observamos, entonces le está explicando, pero a la vez que le está explicando, como tiene ahí el microscopio, pues lo está haciendo, ¿ok? 3. Una vez terminada la presentación, llega el turno del alumno que practica con el microscopio con la ayuda de un guión, o sea, de un andamiaje, en el que se han detallado los pasos a seguir. Entonces allí el docente pues le da esa hojita en donde es así como un resumen o el alumno ya tomó nota de qué es lo que tiene que hacer. El docente, mientras tanto, supervisa la actividad del alumno. En este caso es la práctica guiada. Está haciendo el ensayo. Ya que se hizo el ensayo, dice 4, para garantizar que el alumno ha aprendido el manejo, el docente propondrá otra actividad menos guiada. Entonces aquí ya se está yendo a la práctica autónoma o independiente, con un guión en el que se propongan una serie de tareas que para ser realizadas es preciso saber manejar el microscopio. Por ejemplo, observar con determinados aumentos, dibujar lo observado, contestar a una serie de preguntas sobre el sentido en que se desplaza la imagen, al mover la platina en determinada dirección, entre otros. ¿Ok? Entonces, si se fijan, la secuencia didáctica pues parte de lo general a lo particular, que era lo que Lady nos explicaba. Se utiliza el método deductivo y también el método inductivo. El método deductivo que va de lo general a lo particular y el método inductivo que va de algo particular a lo general. Y entonces en este caso, aquí, a partir de una generalización o de una explicación acerca del microscopio, el alumno va a poder reproducir el uso de este microscopio con cierta muestra. Por ejemplo, le puedo decir, a ver, observa ahora un cabello, observa la epidermis o una capa de una cebolla, etcétera. Entonces, de esta manera es como se está llevando a cabo el aprendizaje al utilizar este modelo. ¿Ok? Otro ejemplo, este está dado en español, dice cómo hacer un análisis sintáctico. Entonces, aquí es adquirir el uso sintáctico, la sintaxis con respecto al español. ¿Y qué es? El docente comienza con una oración sencilla en la que va identificando sus elementos, así como la función que desempeñan, explicando en la clase. Una vez terminada la explicación, pide a diferentes alumnos que vayan al pizarrón y les pone ejemplos para que vayan resolviéndolos. Y de esta forma se pueden identificar las dificultades. Para afianzar el aprendizaje, propone nuevos ejercicios para que el alumno los resuelva de forma individual y los corrige señalando los aciertos y los errores. Fíjense, este modelo es bueno, sin embargo, se sitúa aún en el conductismo. Entonces, al situarse en el conductismo, bueno, tiene la problemática de que a veces puede conducir a que el alumno
se le esté indicando qué es lo que tiene que hacer y entonces eso pues nos conlleva a que no tiene iniciativa propia, ¿sale? Sí es bueno el modelo porque nos enseña a través de ese modelaje, a través de esa ejemplificación de ejercicios, cómo va a alcanzar el conocimiento, pero el docente debe de diseñarle la secuencia didáctica. Eso a veces se contrapone con otros modelos, por ejemplo, con el modelo de creatividad, en donde el alumno tenía que totalmente ser creativo en el ingeniárselas para el conocimiento. ¿Sale? ¿Dudas? Ya nada más me faltan ahí 3 diapositivas, pero ya falta un minutito para que termine esta reunión. ¿Sale? Entonces, ahorita en la siguiente ya vamos a concluir con este modelo y vayan abriendo sus archivos de los modelos anteriores, por favor. Si existiera alguna duda, bueno, ahorita me la comunican, por favor, y pues vamos a ver con respecto a este modelo y lo vamos a comparar con los